Muy bienvenidos a este cuarto webinar organizado por el Centro Especializado para la Prevención del Consumo de Sustancias y Tratamientos de las Adicciones. ¿Ya? Este centro es de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y está integrado por expertos de diversas áreas de la salud, de las neurociencias, de la farmacología, de salud pública, psicología, entre otras, y cuya misión es desarrollar investigación en el ámbito de las ciencias básicas, clínicas y de la salud pública y en la prevención del consumo de drogas y en el tratamiento de las adicciones. Yo me presento, soy la doctora Paola Morales, soy académica de la Facultad de Medicina, profesora titular. Pertenezco al Instituto de Ciencias Biomédicas y al Departamento de Neurociencia, y también estoy muy feliz de participar en este centro especializado donde hoy día vamos a desarrollar este webinar. ¿Ya? Mi experiencia es fundamentalmente relacionada a la plasticidad cerebral, eh, a la neuroreparación, a la neuroinflamación generada por patologías, incluidas las adicciones. ¿Ya? Y el alcoholismo, por ejemplo, que es una de las adicciones que tenemos de alta prevalencia de salud pública aquí en Chile y con un gran impacto significativo en cuanto a a la morbilidad, a la mortalidad, a la carga social asociada. Según datos nacionales, el consumo per cápita de alcohol en Chile es uno de los más altos de Latinoamérica y se observa un patrón de consumo que es nocivo, particularmente en jóvenes y adultos, ¿ya? Este problema plantea la necesidad de intervenciones efectivas basadas en evidencia científica, ¿ya? Las estrategias terapéuticas tradicionales enfrentan entonces un importante desafío, especialmente debido a la alta tasa de la recaída, ¿ya? Que supera el 50% en los primeros meses tras la abstinencia. La recaída es un proceso multifacético que está impulsado por muchos factores neurobiológicos, sociales y también psicológicos que a nivel cerebral inducen alteraciones plásticas en los circuitos relacionados a la recompensa, como los circuitos dopaminérgicos, glutamatérgicos, y también que afecta la plasticidad neuronal. Esto genera estrés oxidativo, neuroinflamación y muerte celular que producen y perpetúan el daño neuronal y además, sobre todo, intensifican el consumo. En este contexto, este webinar se expondrán eh, el título de este webinar es Avances en el mecanismo motivacional y la recaída al abuso del alcohol, implicancias terapéuticas. Eh, en este webinar van a participar los doctores, la doctora María Elena Quintanilla, que está presente, me gustaría que la conocieran. Ahí Hola, está. hola. Buenas tardes. Y Hola. también el doctor Jedi Israel, que van a estar participando en este panel de webinar, que viene enseguida el doctor Jedi Israel Hola, para hola, que, buenas tardes. para que vayan conociendo. Entonces, este webinar va a consistir en dos presentaciones, ya que les vamos a mencionar a continuación. Y posteriormente vamos a realizar una mesa redonda con preguntas o comentarios, ya que ustedes vayan realizando, pero los deben escribir a lo largo de la presentación en la pestaña de preguntas y respuestas. Entonces, una vez que terminemos las sesiones, vamos a hacer una mesa redonda para tratar de responder todas las preguntas que ustedes quieran presentar. Entonces nos vamos directamente a la primera presentación que será realizada por la doctora María Elena Quintanilla.
La doctora María Elena Quintanilla es máster en ciencias, es profesora titular del programa de farmacología molecular y clínica, ICBM, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ella también tiene una estadía y un perfeccionamiento en la Universidad de Marburg, en Alemania. Ella es una persona a la cual yo tengo un gran honor de presentar, debido a que ella es una discípula del doctor Mardones Restat, pionero en las investigaciones que se realizaron asociando factores genéticos al consumo de alcohol en cepas de rata que fueron nominadas como UCHA, porque eran aptemias de la Universidad de Chile, y un UCHB, que eran bebedoras. La doctora Quintanilla ha contribuido significativamente al conocimiento de los mecanismos biológicos y conductuales de las adicciones, integrando enfoques innovadores en neurociencia, genética y farmacología. Su impacto ha sido muy trascendental y ha sido referente en el estudio de las adicciones, entre ellas adicciones al alcohol, a la nicotina, a opioides, así como el desarrollo de terapias preclínicas para combatir este tipo de adicciones. Ella ha publicado alrededor de 120 manuscritos en revistas internacionales de alto impacto, tiene una gran cantidad de proyectos de investigación y ha formado a generaciones de científicos que están comprometidos y aseguran la continuidad de las investigaciones sobre las adicciones en el país. Entonces, a continuación les presento que una de las terapias que la doctora Quintanilla ha estado estudiando es la terapia con N-acetilcisteína, por lo tanto su presentación se denomina N-acetilcisteína, efectos sobre la recaída al alcohol y a la nicotina en un modelo de ratas. Entonces dejo a continuación a la doctora Quintanilla para que presente. Muchas gracias, Paolita, por esta presentación. Voy a compartir ahora pantalla. Eh, en primer lugar, quería agradecer a César por esta invitación a participar en el webinar. En esta oportunidad me voy a referir a nuestros estudios sobre el efecto de la N-acetilcisteína, un fármaco antioxidante, en la recaída al alcohol y nicotina en un modelo de rata. Nuestro laboratorio cuenta con 2 líneas de rata que comenzaron a ser desarrolladas el año 1953 mediante inbreeding según su fenotipo consumidor de alcohol por el doctor Jorge Mardones Restat. Estas ratas se encuentran en jaulas individuales y tienen acceso a 2 botellas graduadas, una que contiene agua y la otra que contiene etanol al 10%, con el fin de que las ratas elijan lo que prefieren beber. Por esta razón, nosotros decimos que el consumo de alcohol de estas ratas es voluntario o espontáneo, no es un consumo forzado. Las ratas de la línea llamada UCHB, que es la sigla de Universidad de Chile Bebedoras, como vemos aquí en rojo, pueden llegar a beber diariamente entre 9 y 10 gramos de alcohol por kilo peso, lo que equivale a beber una botella de whisky al día. En cambio, la línea de ratas llamada UCHA, que es la sigla de Universidad de Chile Aptemia, prefiere beber más agua que alcohol y bebe menos de 1 gramo de alcohol por kilo día. Para los estudios de N-acetilcisteína, nosotros usamos ratas bebedoras UCHB, pero no en este modelo que vemos aquí en rojo, sino que en un modelo diferente, que es un modelo de recaída al alcohol y que es el siguiente. Aquí a la izquierda vemos el modelo de recaída al alcohol. Y habiendo bebido las ratas las 24 horas del día alcohol en forma
continuada, ellas presentan, al privarlas de alcohol por 2 semanas, un incremento de su consumo posterior a la privación. Este incremento del consumo se considera una manifestación de la recaída, ya que se interpreta como una consecuencia directa de haber privado de alcohol a ratas que han estado consumiendo por un tiempo prolongado. Para comprobar que el consumo de recaída al alcohol es realmente alto, nosotros medimos en estas ratas las alcoholemias. Y acá abajo vemos que tras 1 hora de haber reinstalado la botella de alcohol a las ratas, periodo en el cual habían bebido 1,6 gramos kilo, ellas presentaron alcoholemia de alrededor de 110 miligramos por decilitro, que equivale a 1,1 gramos litro. Si nosotros sabemos que en Chile es infracción conducir con 0,5, niveles mayores de 0,5 gramos litro, podemos decir que la alcoholemia es alta y por ende el consumo de recaída también es alto. Las ratas UCHB también son un modelo de recaída a la nicotina, que vemos acá a la derecha en verde. Y para ello, las ratas las colocamos con libre acceso a una botella con agua y a una botella con solución de nicotina. Y vemos aquí que tras haber bebido las ratas las 24 horas del día nicotina por 2 meses o más, ellas presentan, al privarlas de nicotina por 2 semanas, un incremento en su consumo al reinstalar la botella de nicotina. Este incremento del consumo se considera una manifestación de la recaída. Como usualmente sabemos que la nicotina se fuma y no se bebe, nosotros quisimos saber si el consumo oral de nicotina de estas ratas está realmente siendo absorbido y está entrando al organismo de la rata. Pero en lugar de medir los niveles plasmáticos de nicotina, que tiene una vida media larga, medimos los niveles plasmáticos de cotinina, un metabolito de la nicotina que tiene vida media prolongada. Y vemos acá abajo que tras 1 hora de haber reinstalado la botella de nicotina, periodo en el cual las ratas habían bebido alrededor de 0,8 miligramos por kilo peso, presentaron niveles plasmáticos de cotinina de alrededor de 4 nanogramos por ml. Por lo tanto, en este modelo de consumo oral podemos decir que la nicotina se está absorbiendo eficazmente. Ahora se sabe que tanto el consumo crónico como el consumo de recaída al alcohol y droga está impulsado por mecanismos distintos de los mecanismos que impulsan el consumo inicial de alcohol o droga, también llamado consumo social. Todos sabemos que el consumo inicial de alcohol o droga está impulsado por el aumento de la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que se acompaña de una sensación de placer y motivación que lleva a repetir el consumo. Pero ¿qué se sabe? ¿Qué han demostrado otros investigadores sobre los mecanismos que impulsan el consumo crónico y la recaída? Se sabe que el consumo repetido de alcohol o droga activa procesos moleculares de aprendizaje y como consecuencia de ello va a ocurrir que las señales ambientales asociadas a la droga, por ejemplo, el solo hecho de que el adicto divise el bar donde habitualmente compartía con sus amigos, le va a gatillar una respuesta condicionada pavloviana de gran ansiedad por la droga y búsqueda de la droga que lo va a llevar a la recaída. Esta respuesta condicionada puede ser gatillada por las señales asociadas a la droga
o por el consumo de la droga misma. Se sabe que la recaída al alcohol o droga, ya sea gatilladas por las claves ambientales o por la droga misma, se asocia con un aumento de los niveles de glutamato en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Esto se debería a que las señales ambientales y la droga están estimulando neuronas glutamatérgicas en estas sinapsis. Y esto se ha demostrado en experimentos muy bonitos en ratas que están privadas de alcohol. Y se observa que al mostrarle a las ratas privadas de alcohol las señales que la acompañaban durante el tiempo que consumían alcohol, estas ratas, al ver esta señal, ellos detectaron, los investigadores, un aumento del glutamato en el núcleo accumbens y después de esto la rata rápidamente empezó a autoministrarse alcohol. O sea que el aumento de el glutamato sináptico le gatilló la recaída al alcohol a la rata. Según el grupo de Calaibas y colaboradores, han demostrado que en el adicto el glutamato sináptico aumentaría por dos razones. Primero, por una mayor liberación de glutamato del terminal nervioso al espacio sináptico y segundo, por una menor eliminación de glutamato desde el espacio sináptico hacia el astrocito debido a menores niveles de el transportador GLT1, cuya función, como se sabe, es recaptar glutamato desde el espacio sináptico hacia el astrocito. Por lo tanto, al estar reducidos los niveles de este transportador, aumentarían, la sinapsis se rebalsaría de glutamato y favorecería la recaída. Dado que este grupo de Calaibas ha demostrado que la recaída se asocia con menores niveles del transportador GLT1, nosotros quisimos estudiar en el cerebro de nuestras ratas que han experimentado recaída al alcohol y a la nicotina si los niveles de este transportador GLT1 son distintos a los de ratas UCHB que nunca han bebido alcohol, nunca han bebido nicotina y solamente han bebido agua. ¿Y qué observamos en las ratas que mostraron recaída al alcohol? Aquí tenemos el modelo de recaída representado por la barra roja y vemos que a nivel de la corteza prefrontal encontramos que estas ratas presentan menores niveles del transportador GLT1 respecto al grupo de ratas que nunca había bebido alcohol o nicotina y solo había bebido agua. Al estar reducidos los niveles de este transportador glutamatérgico, podemos deducir nosotros que la eliminación de glutamato hacia el estrocito está disminuida y esto llevaría a una acumulación de glutamato sináptico que ha sido demostrado por el grupo de Gass y colaboradores, es la que gatilla la recaída al alcohol. Por otro lado, observamos que la recaída al alcohol se asocia a nivel del hipocampo con estrés oxidativo que se detectó por un aumento de los niveles de glutatión oxidado respecto al reducido al compararlo con el grupo que solamente bebió agua. Además, la recaída al alcohol se asoció en el hipocampo con neuroinflamación que se detectó por una mayor reactividad glial que vemos aquí. Podemos observar que estas ratas presentaron astrocitosis, los astrocitos están como hipertrofiados
Y estas patas que ellos tienen, que son los procesos astrocíticos, son más largas y gruesas que las del grupo que solo bebió agua. Además, en la microglía, las ratas con recaída al alcohol presentaron mayor densidad de la microglía, mayor número de células de la microglía por milímetro cúbico respecto al grupo que bebió agua. Y este aumento de la reactividad glial está indicando que hay un proceso inflamatorio, es decir, la rata presenta neuroinflamación. ¿Y qué detectamos en el cerebro del otro grupo de las ratas que habían experimentado recaída a la nicotina? Aquí tenemos el modelo de recaída a la nicotina y vemos que en estas ratas la recaída se asoció también con menores niveles de GLT1, pero aquí fue determinado mediante el RNA mensajero respecto al grupo que solo bebió agua. Esto también estaría diciendo, sugiriendo que al estar inhibidos estos transportadores, la eliminación de glutamato hacia el astrocito sería menor, lo que rebalsaría a la sinapsis de glutamato y esto favorecería la recaída como fue demostrado por el grupo de Gibson y colaboradores. También, al igual que la recaída al alcohol, la recaída a nicotina se asoció con estrés oxidativo en el hipocampo, detectada por mayores niveles de glutatión oxidado respecto a lo reducido al compararlo con el grupo que solo había bebido agua. Y también en el hipocampo observamos que la recaída a la nicotina se asocia con neuroinflamación, ya que las ratas presentan mayor reactividad glial, es decir, astrocitosis y aumento de la densidad de la microglía. Dado que tanto las ratas que experimentaron recaída al alcohol como las ratas que experimentaron recaída a la nicotina presentaron estrés oxidativo y neuroinflamación en el hipocampo, nosotros quisimos estudiar si la administración de un antioxidante como es la N-acetilcisteína y la administración de un antiinflamatorio, la aspirina o ácido acetilsalicílico, son capaces de reducir tanto la recaída al alcohol como la recaída a la nicotina. Pero antes debemos tener presente lo siguiente. Aunque la neuroinflamación y el estrés oxidativo son dos eventos distintos, ellos están interrelacionados y se retroalimentan en un círculo vicioso que vemos aquí, que se autoperpetúa y puede perdurar hasta después de dejar consumir alcohol o nicotina. En ese contexto se ha demostrado que tanto la molécula de alcohol, también la molécula de nicotina y también la molécula de lipopolisacárido bacteriano que ha salido del intestino hacia la sangre debido a un aumento de la permeabilidad intestinal provocado por el consumo crónico de droga, las tres moléculas han sido demostradas por distintos investigadores que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y una vez allí activar estos receptores de sustancias extrañas que están en la microglía llamados Toll-like receptor 4 y que se abrevian con la sigla TLR4. La activación de estos receptores, Toll-like receptor 4, provoca una estimulación del factor nuclear de transcripción kappa beta, el cual al ser traslocado al núcleo genera citoquina proinflamatoria como el TNF-alfa, que va a provocar astrocitosis y aumento de la densidad de la microglía, pero además esta citoquina proinflamatoria va a provocar estrés oxidativo, ya que al activar
La NADPH oxidasa aumenta la generación de peróxido de hidrógeno y también aumenta la generación de iones superóxidos mitocondriales. También se ha demostrado que tanto el alcohol como la nicotina son capaces de generar especies reactivas de oxígeno, que también activan este factor nuclear kappa beta, fortaleciendo así esta cascada inflamatoria oxidativa. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque aunque la N-acetilcisteína es un fármaco antiinflamatorio, ella no solo va a reducir el estrés oxidativo, sino que también va a reducir la neuroinflamación. Y por el contrario, la administración del antiinflamatorio ácido acetilsalicílico o aspirina no solo va a reducir la neuroinflamación, sino que también va a reducir el estrés oxidativo. Veamos ahora el efecto de estos dos fármacos en la recaída al alcohol. Aquí tenemos el modelo de recaída al alcohol y vemos que tanto el tratamiento con N-acetilcisteína en verde, también el tratamiento con aspirina en lila, administrados por vía oral durante los últimos 9 días de un periodo de privación de alcohol de 2 semanas, provocan inhibición de la recaída al alcohol en comparación con el grupo en azul que presentó recaída al alcohol ya que había sido tratado solo con vehículo durante el periodo de privación. También podemos ver en rojo que la administración combinada de estos dos fármacos, N-acetilcisteína más aspirina, inhibió la recaída al alcohol en forma más significativa respecto al grupo que recibió aspirina o N-acetilcisteína administrado en forma individual. Para poder demostrar que la recaída que los 3 tratamientos inhibieron la recaída al alcohol, nosotros medimos las alcoholemias en esta rata tras haber reinstalado por 1 hora la botella de alcohol. Y vemos acá a la derecha que las ratas que habían presentado recaída en azul, que presentaron una alcoholemia de alrededor de 1 gramo litro, los 3 tratamientos, tanto con N-acetilcisteína, con aspirina y la combinación de los 2 fármacos, provocó una reducción significativa de las alcoholemias hasta llegar el nivel más bajo a un nivel de alrededor de 0,2 gramos litro. Terminado este experimento, nosotros quisimos comparar el cerebro de estos 4 grupos de ratas con el cerebro de una rata UCHB que nunca ha bebido alcohol o nicotina y solamente bebió agua. Aquí vemos que el grupo en azul que presentó recaída al alcohol en la diapositiva anterior presentó menores niveles del transportador GLT1 en la corteza prefrontal respecto a los niveles del grupo que solo bebió agua, y que la administración de N-acetilcisteína que habíamos visto en la diapositiva anterior que inhibía la recaída de la nicotina no fue capaz de aumentar los niveles de GLT1 respecto al grupo que presentó recaída y que fue tratado con vehículo. En cambio, la administración de aspirina, administrada ya sea sola o combinada con N-acetilcisteína, que habíamos visto anteriormente que inhibían la recaída al alcohol, presentaron un aumento de la expresión del transportador de GLT1 hasta normalizar sus niveles respecto al grupo que solo bebía agua. Esto es muy importante, ya que este aumento de los niveles de GLT1 provocado por la aspirina sería el mecanismo por el cual
la aspirina está inhibiendo la recaída al alcohol, ya que al aumentar los niveles de este transportador, él reduciría el exceso de glutamato sináptico, volviéndolo a la normalidad. Acá abajo vemos que el grupo que presentó recaída a la nicotina, al alcohol, perdón, en azul, presentó, como habíamos dicho anteriormente, estrés oxidativo detectado por mayores niveles de glutatión oxidado respecto al reducido en relación al grupo que solo bebió agua, y que los 3 tratamientos con N-acetilcisteína, aspirina o la combinación de los 2 fármacos fueron capaces de reducir significativamente el estrés oxidativo, ya que presentaron menores niveles de glutatión oxidado al reducido. También a nivel del hipocampo observamos que nuevamente el grupo de ratas que había presentado recaída al alcohol presenta neuroinflamación que se fue detectado por un aumento de la reactividad glial, ya que presentaron astrocitosis, aumento de la ansiedad de la microglía respecto al grupo que bebió agua, representado aquí por las barras azules, y que esta neuroinflamación del grupo que presentó recaída al alcohol fue reducida significativamente por el tratamiento con N-acetilcisteína en verde, por aspirina, la barra lila, y por la administración combinada de ambos fármacos. ¿Y qué observamos nosotros en el cerebro de las ratas que habían experimentado recaída a la nicotina? Las ratas, perdón, aquí tenemos el modelo de ratas que presentaron recaída a la nicotina, en que observamos que posterior al consumo crónico de nicotina, tras haber eh, colocado a la rata 2 semanas en privación de nicotina, ellas presentaron un incremento en su consumo, la barra en azul, comparado con los niveles que ellas tenían antes de haber sido privadas de alcohol. Esta recaída a la nicotina representada por la barra azul en las ratas que fueron tratadas con vehículos en este periodo de privación de 2 semanas fue reducido significativamente con la administración de aspirina en lila, de N-acetilcisteína durante los últimos 11 días del periodo de privación de nicotina. Y vemos que la combinación de N-acetilcisteína más aspirina fue capaz de reducir la recaída a la nicotina en forma más significativa que la inhibición presentada por la administración de aspirina y la administración de N-acetilcisteína. Terminado este experimento, quisimos comparar el cerebro de estos 4 grupos de ratas con el cerebro de ratas que nunca han bebido alcohol o nicotina y solo han bebido agua. Vemos aquí que las ratas que habían experimentado recaída la nicotina en la diapositiva anterior presentaron, al igual que el alcohol, un menores niveles de GLT1 respecto a las ratas que bebieron agua. Y la administración de N-acetilcisteína, de aspirina y la administración combinada de ambos fármacos incrementó los niveles de GLT1 en la corteza prefrontal, llegando a normalizarlo con el grupo que bebió agua. También observamos que a nivel del hipocampo, la recaída a la nicotina se asoció con estrés oxidativo, detectado por mayores niveles de glutatión oxidado respecto al reducido,
y que en comparación con el grupo que había bebido solo agua, y que este estrés oxidativo se redujo significativamente con el tratamiento con N-acetilcisteína, aspirina y la administración combinada de los dos fármacos. También en el hipocampo observamos que el grupo con recaída a la nicotina que presentó neuroinflamación detectada por una mayor reactividad glial, ellas presentan astrocitosis y aumento de la densidad de la microglía respecto al grupo tratado solo, que había bebido solo agua. Este grupo, la neuroinflamación detectada en este grupo que presentó recaída de la nicotina, que acá está representado por la barra negra, fue disminuida significativamente por la administración de N-acetilcisteína, la barra azul, también por la aspirina, la barra roja, y también por la administración combinada de ambos fármacos, la barra verde. Por último, quisimos estudiar el mecanismo por el cual la N-acetilcisteína y la aspirina inhiben la recaída al alcohol. Se ha postulado que la N-acetilcisteína inhibe la recaída al alcohol al normalizar los niveles de glutamato sinápticos que están aumentados en la recaída mediante la estimulación de este transportador XCT, que lo que hace es importar cistina desde el espacio extracelular dentro del estrocito, y en cambio de ello, ellos exportan glutamato desde el astrocito hacia el espacio extracelular. Por lo tanto, nosotros quisimos estudiar si el tratamiento con N-acetilcisteína está estimulando estos transportadores. Aquí tenemos el grupo con recaída al alcohol y vemos que el tratamiento con N-acetilcisteína los 4 últimos días de privación de alcohol, este tratamiento disminuyó significativamente la recaída al alcohol. Luego nosotros estudiamos en el núcleo accumbens de estos dos grupos los niveles del transportador XCT. Y vemos acá que las ratas que habían sido tratadas con N-acetilcisteína y que habían inhibido la recaída al alcohol presentaron mayores niveles del transportador XCT en comparación con el grupo que había presentado recaída al alcohol, lo cual sugiere que efectivamente este transportador XT está siendo estimulado por la N-acetilcisteína, y para comprobarlo, nosotros estudiamos el efecto de un inhibidor de este transportador en el efecto de la N-acetilcisteína en la recaída a la nicotina, al alcohol, perdón. Y observamos aquí en un tercer grupo al cual le habíamos administrado durante la privación de alcohol la administración N-acetilcisteína combinada con un inhibidor del transportador XT llamado sulfasalacina, que este inhibidor anuló el efecto de la N-acetilcisteína en la recaída al alcohol, lo cual sugiere fuertemente que este transportador está siendo estimulado por la N-acetilcisteína. Sin embargo, esto no nos sirve de mucho, porque lo que hace este transportador es importar cistina desde el espacio extracelular dentro del astrocito y extrae glutamato desde el astrocito al espacio extracelular. Y por lo tanto, al extraer glutamato al espacio extracelular, este transportador no podría estar reduciendo el glutamato sináptico que está aumentado. Entonces nosotros pensamos, ¿no será que esta extracción de glutamato por el transportador XT al espacio extracelular está estimulando estos receptores presinápticos glutamatérgicos que, como sabemos, al ser estimulados
inhiben la liberación de glutamato al espacio sináptico. Y para demostrarlo, estudiamos el efecto de un inhibidor de este receptor presináptico. Y vemos aquí que en un cuarto grupo, en el cual se administró durante la privación N-acetilcisteína más el inhibidor de este receptor presináptico llamado Li341495, fue capaz de anular el efecto de la N-acetilcisteína en la recaída al alcohol. Resumiendo, entonces, la N-acetilcisteína inhibe la recaída porque disminuye los niveles de glutamato sináptico que están aumentados debido a que estimula el transportador XT y como consecuencia de ello se estaría estimulando los receptores presinápticos glutamatérgicos 2,3 que inhiben la liberación de glutamato a la sinapsis. Y respecto al mecanismo de la aspirina, ya demostramos en una diapositiva anterior que la aspirina inhibe la recaída al alcohol porque aumenta la expresión del transportador GLT1. Se ha postulado que el efecto de la aspirina está mediado por este metabolito lipoxina 4. Y para mostrar si el efecto de la aspirina en la recaída al alcohol está mediado por lipoxina 4, ¿qué es lo que es la lipoxina 4? La lipoxina 4 es un metabolito del ácido araquidónico que ha sido generado por la acetilación de la ciclooxigenasa 1 y 2 mediante aspirina. Y esta lipoxina 4 tiene propiedades antiinflamatorias. Y para demostrar que esta lipoxina 4 estaría mediando la recaída al alcohol, estudiamos el efecto de un antagonista de este receptor. Aquí tenemos el modelo de recaída en alcohol en azul. Vemos en rojo que la administración de aspirina durante la privación de alcohol inhibió la recaída y en un tercer grupo vemos que la administración de aspirina con el inhibidor de la lipoxina, del receptor de la lipoxina A4, anuló el efecto que tenía la aspirina en la recaída al alcohol. Resumiendo, podemos decir que hemos mostrado que la aspirina reduce la recaída al alcohol al normalizar los niveles de GLT1 y posiblemente lo haga mediante la activación de este factor de transcripción PPAR-gamma que ha sido demostrado que aumenta la transcripción de GLT1 en el cerebro. Y en segundo lugar, mostramos que el efecto de la aspirina en la recaída al alcohol está mediado por la lipoxina A4 que tiene propiedades antiinflamatorias. Mostramos en general que la N-acetilcisteína y la aspirina inhiben la recaída al alcohol por dos mecanismos distintos y que esto podría explicar por qué la administración combinada de los dos fármacos fue más eficiente que la administración individual de los dos fármacos administrados por separado. En este estudio participaron el doctor Yedi Israel, la doctora Paola Morales, el doctor Mario Herrera Machi, la que habla del programa de farmacología molecular y clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y el doctor Fernando Esquer, Marcelo Esquer, la Daniela Santapau, el doctor Pablo Berríos Cárcamo, perteneciente al Centro de Medicina Regenerativa de la Escuela de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por su atención
ahora los dejo nuevamente con Paolita. Muchas gracias, doctora Quintanilla. Muy linda la presentación y muy interesante lo que se ha encontrado por el equipo. Eh, yo los invito a todos los que están en la audiencia que tengan preguntas, que lo hagan a través del icono que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, que se denomina preguntas y respuestas, para que a través de la mesa redonda, al final de las dos presentaciones, podamos responderlas y discutirlas. Así que quedan todos cordialmente invitados a hacer sus preguntas a medida que vayan surgiendo en esta plataforma. ¿Ya? Bueno, lo que les quiero, a continuación quiero presentar, y para mí es un honor presentar al doctor Yedi Israel en este webinar de los avances en el mecanismo motivacional y en la recaída del abuso del alcohol. El doctor Yedi Israel es doctor PhD de la Universidad de Toronto, profesor titular del programa de farmacología molecular y clínica de la Facultad de Medicina, y también él ha sido, él también fue profesor titular de la Universidad Thomas Jefferson de Estados Unidos, director del Centro Addiction Research Clinical Institute de Ontario y presidente de la Research Society of Alcoholism en Estados Unidos. Él ha recibido numerosos premios por su carrera y por sus grandes aportes en el área de de la adicción, sobre todo lo relacionado al alcohol. Como pueden apreciar acá, ha recibido una enorme cantidad de premios y ha sido presidente de distintas organizaciones, fundamentalmente debido a sus grandes aportes en lo que es su enfoque multidisciplinario que combina la biología molecular y la farmacología con la clínica. eh, y esta combinación perfecta ha sido la fuente de inspiración para estudios muy innovadores en el tratamiento y la prevención del alcoholismo. A través de sus investigaciones ha mejorado en la comprensión global del impacto del alcoholismo en la salud y también ha impulsado grandes avances terapéuticos, y tanto así como importancia en las políticas de salud pública. ¿Ya? Él es un referente eh, contra las adicciones, en la lucha contra las adicciones, dejando un legado muy alto y perdurable en la ciencia y en la salud global. Sus aportes científicos se centran en el estudio del metabolismo del alcohol, fundamentalmente, el mecanismo de hepatotoxicidad, desarrollando, como ya dije, terapias muy innovadoras, sobre todo últimamente utilizando el uso de fármacos antioxidantes y antiinflamatorios en el consumo de alcohol, pero también en el sentido de que recientemente ha estado explorando el rol de la microbiota intestinal en en la vulnerabilidad al consumo de alcohol y posibles terapias asociadas. Recientemente, en noviembre de este año, recibió el premio a la trayectoria en la Sociedad Latinoamericana para la Investigación Biomédica del Alcoholismo, LASBRA, eh, que fue muy bien recibida y fue un reconocimiento a eh, a toda la el gran aporte en esta en este tipo de adicciones. Así que eh, dentro de las actividades que va a desarrollar en este webinar, eh, no sé por qué razón no funciona esto, eh, quisiera invitarlos a escuchar
el título de su presentación, que está relacionado a los efectos del alcohol y la microbiota, y también a terapias relacionadas a este tipo de terapias. Así que los dejo con el doctor Israel. Voy a intentar dejar de compartir. Ahí sí. Para que podamos disfrutar del siguiente webinar que va a presentar el doctor Israel. Mientras coloca su pantalla, les digo que el título de su presentación se llama Microbiota intestinal, modulador del consumo y dependencia del alcohol. Así que, muchas gracias, doctor Israel, por estar en este webinar. Paulita, muchas gracias. Esa presentación solo puedo ir cuesta abajo, ahora no hay otra opción. Te agradezco tanto. Y para comenzar, quiero agradecer a María Elena Quintanilla, a ti, Paulita, y a Fernando Esquer por permitirme presentar esta información. En realidad, ustedes son los que trabajan y yo preparo el café en el laboratorio, pero quisiera presentar entonces lo que he sabido de ustedes. Entonces, microbiota intestinal, un modulador del consumo de la dependencia de alcohol. Como ustedes vieron, gracias a María Elena Quintanilla, Paola y Fernando Esquer de la Universidad del Desarrollo, que me permiten presentarle a ustedes estos documentos y resultados. Ustedes vieron los estudios, ustedes, no sé si ahora ven mi puntero, ¿ven mi puntero ahora? Se ve perfecto, doctor. Ya. Sí. Que la doctora Quintanilla indicó que hay ciertos medicamentos o sustancias como el alcohol, como la nicotina, pero también como el LPS, el lipopolisacárido, que es un producto inflamatorio producido por bacterias intestinales, que aumenta la neuroinflamación. Esta neuroinflamación produce factor de necrosis tumoral, que a la vez produce estrés oxidativo, de modo que esto es un círculo vicioso que permanece. Y eso es lo importante, porque permanece incluso después que dejamos de beber alcohol, y que es la base de la recaída cuando uno tiene claves que tienen que ver con el sistema pavloviano, que se parece a lo que uno tuvimos cuando consumimos alcohol. Entonces, lo que yo sí voy a estudiar ahora y proponerles estudiar es el LPS, el lipopolisacárido bacteriano, no el N-acetilcisteína o aspirina, que ya vimos anteriormente, pero como van a ver ustedes, están bastante ligados todos estos factores. Aquí tenemos uno de los primeros estudios que se hizo por Ferrier y su grupo en Francia, que demostró que cuando uno bebe alcohol, cuando él le dio alcohol a los animales a beber, tuvo un aumento en la permeabilidad, gut permeability, aquí el factor en negro, subió la permeabilidad, y que interesantemente esta permeabilidad se debía a microbiota, porque los antibióticos inhibieron este aumento de la permeabilidad, esto ATB, la barra achurada de la derecha. Es decir, hay un aumento en la permeabilidad que es dependiente de las bacterias. Y también hay un aumento del lipopolisacárido que entra a la sangre, LPS en la sangre, en blood, la barra en negro. Y esto se debe a que las bacterias son capaces de abrir pasos transcelulares produciendo acetaldehído. No se ha demostrado 100% que es acetaldehído, pero el hecho es que sí es bacteriano y es alcohol el que produce este efecto, y con esto pasa desde el medio sistémico, pasa al medio sistémico, desde el lumen, el lipopolisacárido, que va entonces al cerebro. Tenemos este estudio de Keshevayan, también eso es en Estados Unidos, que lo que es interesante aquí es que el alcohol en el intestino produce
estrés oxidativo aquí mismo. No estamos hablando en este momento del cerebro e inflamación. Y lo que es interesante es que aquí en este gráfico ustedes ven a la derecha alcohol, a la izquierda normal, y lo que ha salido es LPS porque se han abierto los pasos transcelulares, pero aquí al mismo tiempo ha entrado oxígeno al lumen. Y cuando entra oxígeno al lumen, esto estaría matando bacterias anaeróbicas estrictas. Estas bacterias anaeróbicas estrictas no tienen mecanismo de poder defenderse del estrés oxidativo. Es decir, y él ha demostrado entonces que hay que vayan un aumento del estrés oxidativo y la neuroinflamación. Y como vamos a ver, casi es muy posible que esto haya matado la mayor parte de estas bacterias que son anaeróbicas estrictas. Aquí tenemos que esto también se puede ver la mayor permeabilidad en humanos. Estos son humanos, un grupo de humanos, la mitad de ellos tiene una permeabilidad aumentada, esto que está en rojo aquí, con el Chromium y DTA, que es una molécula que normalmente no entra a través de las membranas y paracelularmente entra en la mitad de los pacientes y los otros pacientes no. Esto se puede ver que una vez que las personas han estado, estos son pacientes alcohólicos dependientes, han estado 2 a 3 semanas de síndrome de privación, disminuye esta permeabilidad. Y lo que es interesante es que el craving, las ganas de beber nuevamente, se ha demostrado estar relacionado con el nivel de neuroinflamación que se ha producido y por lo tanto con los niveles de lipopolisacáridos. Bueno, ¿cómo es esto de que el lipopolisacárido, cómo produce este aumento? Bueno, lo que es interesante son estos estudios de Blednoff en Estados Unidos, en Texas, que demostraron que en ratones la administración de LPS enormemente o por lo menos duplica el consumo de alcohol de estos animales que son, de hecho, son consumidores de alcohol. Bueno, esto es dando LPS por afuera. ¿Qué sucede aquí cuando los animales empiezan a tomar diferentes niveles de alcohol? Bueno, interesantemente, este es un estudio maravilloso de López Moreno en España hace año y medio que demostró lo siguiente. Cuando uno toma ratas que no beben en general, que son ratas whisters, y les da alcohol a intoxicación, no terriblemente mucho, pero 10 días de intoxicación a estas ratas con azul, estas ratas lo que hacen es desarrollar ciertas bacterias intestinales por el hecho que se les dio alcohol. Y cuando uno toma las heces de estos animales, grupo A, y se les da a animales que nunca han tomado alcohol, esos animales toman más alcohol, estas barras, estas rayas azules. Y esto sucede porque hay más bacterias gram negativas que producen LPS, lipopolisacárido. Las gram negativas son las que producen lipopolisacárido. Interesantemente, cuando él les dio a estas ratas que primeramente habían sido tratadas con antibióticos, esto no se vio el efecto de aumentar el consumo de alcohol. Es decir, cuando estamos bebiendo alcohol, estamos generando bacterias que producen LPS, ¿no? Generando o haciéndolas crecer en mayor proporción. Entonces, eso creo que es importante en dos factores. Número uno, que uno puede tomar heces de estos animales. Estos son heces administrados oralmente y dárselo a un animal a ver si uno le da heces de una persona que sea alcohólica a otro animal, a un animal que pueda beber, aumenta el consumo. Y esto se puede ver aquí. Este es un experimento en China de Shao. Sencillamente, vean, lo rojo es fecal material transfer.
de alcohólicos, que lo que pasaron es que estos animales prefirieron más alcohol. Esta es la relación de preferencia de alcohol, más de 5 veces preferente alcohol al 8% que agua, y disminuyeron los que consumían menos. Aquí se ven los consumos que dice más o menos lo mismo. Básicamente, las heces de un alcohólico transferidos a un animal que ya bebe aumenta su consumo de alcohol. Entonces, vamos ahora a los experimentos que hemos hecho nosotros. Y aquí tenemos experimentos que ustedes vieron la explicación, el doctor Mardones en el año 50 al 2000 cruzó animales que bebían mucho con animales que bebían mucho después que hayan bebido, y animales que no bebían con animales que no bebían. Los que bebían mucho son los que se llamaron UCHB, bibulus en inglés o bebedores en español, y UCHA, abstemios. Y como pueden ver, hay una gran diferencia. Nosotros en este tiempo, junto con María Elena, que es la persona mayormente que hizo esos estudios, estudiamos que tenían niveles de una enzima que metaboliza el acetaldehído que eran diferentes, y pensamos que esto era importantemente lo que estaba produciendo esta diferencia, que tendríamos un caucásico y una oriental, la rata UCHA. Pero en realidad, como ven ustedes, o ustedes vieron con el estudio anterior del estudio español, que mientras estamos dando alcohol a estos animales, estamos seleccionando a estos animales también por tener bacterias que llevan al consumo de alcohol. Bueno, entonces preguntémonos si damos antibióticos, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasa si damos antibióticos? Ya el alcohol no solo va a actuar sobre el long toll-like receptor 4, sino también tal vez directamente, porque sabemos que el LPS activa el NF-κB y produciría también este ciclo que la doctora Quintanilla nos mostró. Bueno, ¿qué pasa cuando damos alcohol a los animales? Perdón, damos antibióticos a los animales UCHB. Bueno, increíblemente, casi un 80% rojo son animales que no han tomado nunca alcohol. Aquí se les dio antibiótico o vehículo antes por 7 días, y a los que se les dio vehículo beben bastante, como ustedes pueden ver, alrededor de 10 gramos por kilo, que mostró la doctora Quintanilla, pero estos animales casi dejan de beber, 80% de disminución. Aquí dejamos de darle los antibióticos y empiezan a recuperar. Lo que pudimos ver es que estos antibióticos inhibieron enormemente estas bacterias gram negativas que producen lipopolisacáridos. Así que por lo menos había una relación aquí entre reducir las bacterias que producen lipopolisacáridos y reducir el consumo de alcohol. Bueno, ¿cómo se lleva este mecanismo? Este mecanismo es LPS que va directamente al cerebro. Eso es lo que pensamos inicialmente. Y la verdad es que no. Esto va a través del nervio vago. El nervio vago está inervando áreas y diferentes áreas a su trayectoria del intestino hacia el cerebro. Y ustedes pueden ver aquí la línea roja, que es sham operated, que son animales que no se cortó el vago, y los que se hizo una vagotomía, estos son casi 80% además inhibidos. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que estamos activando el vago de manera que esto va al cerebro, y este es el mecanismo activador importante. Uno de los mecanismos activadores no es 100%. La cantidad de agua tomada por estos animales es idéntico. Entonces, yo quisiera que quede claro que no sabemos exactamente cuál es el mecanismo, pero sí sabemos, y se ha sido reportado,
que un animal se autoadministra shocks eléctricos en el vago. Número 1. Y número 2, que el vago tiene receptores toll-like receptors también. De modo que el mecanismo que puede estar sucediendo es ya una transferencia de información eléctrica hacia el cerebro a través de la activación del vago. Esto es algo que hemos estudiado, que puede reducir el consumo de alcohol en animales. No sería algo que recomendáramos para una terapia humana, pero ya hemos visto que cortando el vago se reduce enormemente el craving, o sea, la recaída que mostró la doctora Quintanilla. Bueno, aquí quisiera contarles algo, que no, en realidad esto es no publicado hace 3 o 4 semanas. Nos preguntamos por qué los animales en rojo, por ejemplo, una rata Wistar, o a la izquierda o a la derecha, los animales UCHA abstemios que tampoco beben mucho, ¿por qué no beben? ¿Será que el vago hay un problema que no tienen una buena comunicación con el cerebro? ¿O será sencillamente que tienen bacterias que son inhibitorias del consumo de alcohol? Increíblemente, hemos encontrado que si le damos antibióticos en verde, los animales ahora beben. No beben 100%, beben la mitad, pero si se deja dar antibióticos, vuelven más o menos a lo normal. Ambos los animales, nuestros o los animales que compramos, que son ratas Wistar. Es decir, lo que estábamos haciendo es produciendo una cepa de animales que tiene bacterias que, algunas UCHB, que facilitan el consumo y otras bacterias que inhiben el consumo. Pero estas bacterias serían estupendas, porque estas bacterias podríamos tratar a animales que beben mucho. Bueno, esto nos ganó la mano, porque esto es algo de par de semanas. El investigador de los Estados Unidos que se llama Bajaj. Fíjense, esto es uno de los papers más interesantes que existen. A randomized clinical trial of fecal microbiota transfer for alcohol use disorder. Estos son personas con un problema de alcohol, alcohólicos que llamamos hace años, y se le dio feca de personas normales, se compró feca, se les dio 27 gramos de feca, pero esto es rectal. Y como ustedes pueden ver, a los que se dio placebo, no hubo un cambio en el consumo de alcohol. Aquí se midió un marker que podía decir cuánto alcohol estaban tomando las personas. Fíjense ustedes que hubiera una inhibición, bastante desviación, pero 0,05 reducción del consumo de alcohol por una administración intrarrectal de fecas que las fecas que se inyectaron a los alcohólicos eran bacterias que eran estrictamente anaerobias, que no existían. Primeramente se vio que no existían en los alcohólicos, pero sí existían en los individuos que ellos compraron las fecas. Entonces, hay otras bacterias. Ellos no saben si estas son las bacterias que hicieron esto, porque hay muchas otras bacterias que estaban en estas heces que no se sabe exactamente cuál fue el efecto. Pero lo que sí sabemos que hay fecas que tienen bacterias protectoras. Bueno, el lactobacilo es una de las bacterias que es aeróbica, pero no estricta, pero va a estar seguramente reducida también en un ambiente inflamatorio cuando se abren las compuertas por la administración de alcohol. Entonces, nosotros hemos dicho, bueno, veamos qué sucede si damos a nuestros animales ahora lactobacilo, a los UCHB. Para comenzar, veamos que la literatura ha demostrado
que el lactobacilo administrado, este es el año 2020, administrado sistémicamente, produce un compuesto que se llama FGF21, que es un Fibroblast Growth Factor 21, que es un factor que increíblemente el año 2022 se mostró inhibe el consumo de alcohol. Interesantemente, estas personas en Estados Unidos demostraron que esta molécula tiene 10 aminoácidos que son importantes dentro del FGF21 y que por lo tanto uno podría tener moléculas artificiales, y esto es lo que usaron ellos también para producir FGF21. Bueno, nosotros no teníamos esto, entonces lo que hicimos fue dar lactobacilo en nuestros experimentos, y inicialmente pueden ver ustedes que aquí dimos lactobacilo. Esto se compra en la farmacia, se llama Vivera, y se puede comprar en una farmacia en Chile. Y dimos esto a animales, no les dimos antibióticos antes, pero inmediatamente podemos ver una gran disminución, marcada disminución del consumo en azul versus los controles en rojo. Y pueden ver ustedes que pudimos medir también que el lactobacillus produjo un gran aumento en esta molécula que se llama FGF21. Es decir, sí, esto podría ser el mecanismo por el cual estábamos inhibiendo el consumo. Bueno, si es así, la doctora Quintanilla nos mostró que podemos dar aspirina y podemos dar N-acetilcisteína, que son muy baratos. Anotemos otro que es muy barato. Anotemos lactobacillus. Y pudimos ver que aquí en rojo damos la combinación de lactobacillus más N-acetilcisteína más aspirina y casi una inhibición de 90% del consumo de alcohol, de la recaída al consumo de alcohol. Son estudios de nuestro grupo y asociados en el año 22. Es decir, si aquí tenemos un grupo de bacterias que van a inhibir el consumo de alcohol, ¿y cuál sería el mecanismo? Bueno, el mecanismo, ustedes ya vieron de la doctora Quintanilla cuál era el mecanismo de la N-acetilcisteína, que era aumentando XCT, o el mecanismo de la aspirina, que era aumentando el GLT1. Lo siento que esto no se ve bien ahí. Pero lo que es interesante, fíjense aquí, es esto, a la derecha. El FGF21 lo que hace es inhibir el tono dopaminérgico, que es lo que inicialmente entendíamos es lo que produce, como todas las drogas, inhibían. Perdón, voy a empezar de nuevo. Ustedes saben que todas las drogas aumentan la liberación de dopamina, como dijo la doctora Quintanilla. Lo que hace el FGF21, es reducir la liberación de dopamina, no reducir la liberación, sino recaptarla más rápido, de modo que hay menos dopamina en el espacio sináptico. Es decir, lo que tenemos aquí es una sustancia antidopaminérgica, que eso se agrega a los otros factores que ya entendíamos tienen que ver con glutamato. Entonces, veamos el cuadro, cómo se vería. Las claves pavlovianas van al hipocampo, la amígdala, y liberan glutamato. Y tenemos que la ASA, la aspirina, tiene un efecto de chuparse el glutamato por aumentar el GLT1. La N-acetilcisteína también aumentando el XCT y reduciendo el tono inflamatorio. Y aquí tenemos que lo que es normal, esto es una sinapsis tripartita que normalmente tiene glutámico, pero tiene dopamina también. Esta es la proyección dopaminérgica, y lo que estamos haciendo con lactobacillus es reducir en parte este tono dopaminérgico. Es decir,
lo que tenemos es que esto ya no pasa al craving porque tenemos 1, 2, 3 productos inhibiendo el que pase el craving a la corteza. Entonces, bueno, ¿cuál es el mecanismo? Dos posibles mecanismos que creemos son los que existen. Uno de ellos es este. El lactobacilo, interesantemente, es conocido. Esto está reportado hace un par de años, 2020, no muy antes. Eh, el lactobacilo, que son bacterias que pueden tomar la fibra dietaria y producen un compuesto que se llama butirato, ácido butírico, un ácido chiquito, ácido graso, o pueden producir también, bueno, por el momento, esto, un ácido butírico, después veremos algo más. ¿Y qué hace el ácido butírico? El ácido butírico se produce este mismo factor FGF21. Aquí se puede ver la producción de in vitro de butirato, se pone butirato que ya estamos viendo que esto se produce por el lactobacilo, estamos poniendo butirato, se aumenta el FGF21, se aumenta la síntesis también. Y esto no podemos discutir, se produce por un efecto de abrir la genética misma y se puede producir el FGF21 por el butirato. Bastante interesante, es uno de los mecanismos y esto parece ser correcto porque este sería el mecanismo que está inhibiendo el transportador DAT, que es el transportador que vimos antes, que estaría inhibiendo el transportador DAT, estaría siendo aumentado e inhibiendo el tono dopaminérgico. Entonces, tenemos este mecanismo y otro mecanismo que es interesantísimo, que es no solo produce butirato, sino produce también ácido propiónico, que son dos ácidos grasos chiquitos que se producen por el efecto del lactobacilo y otras bacterias, por fibra dietaria. Y interesantemente, mezcla, si nosotros damos butirato y ácido propiónico, lo que hacemos es aumentar enormemente la síntesis. Aquí tenemos butirato, propionato, la síntesis, estos son estudios recientes del año 24, la síntesis de claudina y los sistemas que son anclaje entre estas dos células. Es decir, si tenemos un aumento por alcohol, ustedes se acuerdan cuando le damos alcohol que salía LPS, ya no va a salir ya tanto. Y aquí tienen ustedes que animales naive se les ha dado alcohol para que abra las junturas y se les ha dado estos ácidos grasos mezclados y se ha inhibido casi a lo normal. Estos son reports de Quintanilla, Santa Pau, Esquier y el grupo nuestro que salieron hace 2 días atrás. Y da mucho gusto poder contárselos porque en realidad el efecto era bastante impresionante. Y dado esto, ustedes dirían, bueno, denle butirato nomás. Sí, pues esto es lo que hicieron mis colegas. El butirato inhibió casi totalmente el consumo de alcohol. No hemos hecho este experimento con el craving, pero es bastante. Estos animales están tomando 9, 10 gramos de alcohol y como pueden ver ustedes es dependiente de la dosis. Esto es una dosis, otra dosis, otra dosis. Como os decía, este es un paper aparecido recién hace 3 o 4 días. Lo pueden ver en la prensa. Es entonces, veamos cuáles son las conclusiones. La ingesta de alcohol induce un aumento en la permeabilidad intestinal transcelular y un aumento de la permeabilidad transcelular lleva a una entrada de LPS bacteriano a la sangre, lipopolisacárido, saben ustedes, a la sangre.
Y la administración sistémica de LPS bacteriano aumenta el consumo de alcohol en animales. Y alcohólicos con ingesta reciente alcohólicos con una ingesta reciente presentan un aumento en la permeabilidad intestinal y un mayor riesgo de recaída. También presentan un elevado LPS. ¿Se acuerdan? Estos son los estudios en humanos. El consumo de alcohol en animales criados por su alto consumo es inhibido por antibióticos orales o por vagotomía. O sea, es un nuevo mecanismo que encontramos, bien novedoso. El trasplante rectal de fecas de individuos sanos a pacientes alcohólicos reduce marcadamente el consumo de alcohol de los pacientes. Aquí hay fecas, algo en las fecas que es inhibitorio del consumo de alcohol. Seguro que esto va a producir un gran aumento de investigación en el campo. Y finalmente, pero no finalmente, para comenzar, en realidad, ciertas bacterias anaeróbicas, incluyendo el lactobacilo, metabolizan la fibra dietaria, generando butirato, el que se acumula y teniendo dos efectos: la síntesis del factor estimulante de fibroblastos, FGF21, y número dos, que inhibe la permeabilidad transcelular, reduciendo el consumo de alcohol. Y yo quiero agradecer a ustedes y a mis colegas por haber escuchado esta presentación, y muchísimas gracias. Dejo Muchísimas el... gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Israel, por su excelente presentación. Hay varias preguntas y podríamos partir entonces con nuestra mesa redonda. Tenemos algo de tiempo como para responder a algunas de las consultas que está haciendo la audiencia. Y básicamente preguntan, ¿cuánto tiempo más creen que estas terapias podrían ser utilizadas en humanos? Bueno, la doctora Quintanilla tal vez podría contestar esta. Eh, bueno, con respecto a la N-acetilcisteína, se ha utilizado en humanos en el consumo de alcohol en pacientes que presentaban adicción al alcohol, el grupo de Squiglia, el año 2018, y él observó un 30% de inhibición del consumo cuando administraba 1.200 miligramos, 2 dosis diarias. Eso lo demostró Squiglia, y hay más paper acerca de la inhibición que provoca la N-acetilcisteína en la adicción a la nicotina. Ahí se demuestra que varios papers muestran que hay una reducción bastante eficaz por la administración de N-acetilcisteína. La administración de aspirina no ha sido demostrado aún. Nosotros fuimos los primeros en demostrar que la aspirina es capaz de estimular la expresión del transportador GLT1, pero ya hay un grupo posterior que también ha hecho estudios, pero en rata, y que ha demostrado que la aspirina también aumenta el GLT1 en el cerebro de sus ratas que recibieron aspirina. Esa sería no sé si... Sí, y al respecto también, también consultan si uno podría afirmar que si las ratas UCHB nacen con una microbiota adictiva o cómo la heredarían, doctor Israel. Sí, eso es lo que creíamos que era solo genético. Es muy claro que hay una microbiota permisiva, y de hecho el antibiótico inhibe 80% el consumo de alcohol, de modo que son antibióticos orales que no son absorbidos, de modo que hay una cierta seguridad de que esto es microbiota
cuando hablamos de microbiota hablamos seguramente de bacterias porque son antibióticos antibacterianos, pero no sabemos exactamente cuáles son las bacterias. Pero sí sabemos que las bacterias gram negativas que producen LPS son las que producen el mayor daño porque se ha dado LPS a animales que beben y beben más. Entonces, eh, eh, la idea que teníamos que era solamente genético, ahora creo que hay genes que seleccionan qué bacterias pueden crecer en su ambiente. Eso es conocido. O sea, estamos hablando de un mecanismo que podría ser como epigenético, dependiendo del ambiente donde se encuentra el individuo, o en este Eso, caso la rata. eso diría que hablan nuestros experimentos. Claro. Eh, también consultan si estos efectos en el modelo animal serían específicos para la aspirina, por ejemplo, o qué pasará con otros inhibidores que sean selectivos a la COX-2. Bueno, María Elena Eh, ha estudiado eso. estudiamos el paracetamol, pero el paracetamol no provocó efecto alguno en la recaída al alcohol. Pero no Pero es, no perdón, sé si el paracetamol actúa mediante la COX, yo creo que no. pero María Elena, tú has usado otro antiinflamatorio que compraste Ah, sí, que el lo Ibudilast. usaste. Exacto. El Y eso, Ibudilast también lo usamos en ratas que tenían adicción a morfina y amor, encontramos que al administrarlo junto con N-acetilcisteína también inhibía el consumo crónico de morfina en forma bastante significativa respecto a cuando se administraba N-acetilcisteína y Ibudilast en forma independiente, individual. Y este O sea, inhibidor es un antiinflamatorio, se usa en Japón para el tratamiento del asma y, y estaría inhibiendo el receptor TLR4, que nosotros mostramos que es un factor que es activado a nivel, que está a nivel de la microglía y que es activado por el etanol, la nicotina y también el EPS. Y que él activa la neuroinflamación. Y el ibudilast lo inhibe y por eso tiene propiedades antiinflamatorias. uno podría preguntarse si estos tratamientos que se están realizando son exclusivos para el alcohol y la nicotina. ¿Cuáles serían las posibles proyecciones para otro tipo de adicciones? Nosotros hemos demostrado hasta aquí que el consumo crónico, ya sea de etanol, nicotina y morfina en nuestras ratas bebedoras, provoca, con el consumo crónico, provoca neuroinflamación y estrés oxidativo a nivel del hipocampo. Las tres drogas, el opioide, que es la morfina, la nicotina y también el alcohol. Entonces, uno esperaría que el consumo de otras drogas adictivas también van a provocar estrés oxidativo y neuroinflamación. Y a la vez se ha observado que el estrés oxidativo tendría una participación en inactivar el GLT1, porque se ha visto que al exponer el transportador GLT1 en un medio oxidativo, se oxidan los grupos cisteína de este transportador, lo cual reduciría su actividad. O sea, es posible. Muy bien. Y para finalizar, estudios de tratamiento con microbiota en Chile se visualizan en un futuro cercano o mira, pregunto. eso es bien interesante porque uno diría que esto está muy lejos. Yo hace una semana o 10 días llegué de Canadá
donde había un concurso de $1 millón para gente, no sé quién lo iba a ganar, para gente que diera heces para investigación. Ya las heces se están usando para una enfermedad que se llama Clostridium difficile. El Clostridium difficile no puede, mueren las personas a menos que se le haya dado un trasplante fecal, pero también se está haciendo trasplante fecal a personas que tienen enfermedad hepática alcohólica, porque el LPS es un coayudante del daño hepático y hepatitis y luego cirrosis. De modo que sí, esto es algo que está aquí para llegar, para quedarse. A mí, yo diría, sin ninguna duda. Bueno, creo que este webinar ha sido con experimentos muy innovadores y que podrían en corto plazo tal vez ser aplicables a terapias en humanos. Eh, Estamos ya en el tiempo para finalizar este webinar. Queremos agradecer a nombre de todo nuestro grupo, a toda la audiencia que tuvimos hoy. Los instamos a seguir realizando preguntas. Nuestro webinar va a quedar en YouTube, en nuestro sitio de YouTube, que va a aparecer finalmente al final de este webinar. Em, eh, Si alguno de ustedes quisiera decir algunas palabras finales, bienvenido. Solamente agradecer la atención prestada para nuestras presentaciones. Esperamos Muchas poder gracias. seguir investigando. Me adhiero a María Elena y a Paulita. Gracias por su atención y por la posibilidad de que estos estudios, alguno de ustedes pudiera encontrarlos interesantes para tratar pacientes en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos entonces y este es el último webinar del año de nuestro centro CESA, pero quedan todos cordialmente invitados para una nueva versión más renovada el próximo año. Nuestros webinars que han estado saliendo están prontamente subidos a YouTube y a nuestra página web. Así que se agradece mucho la atención y por favor sigan visitando nuestro webinar y si quieren hacer alguna pregunta, ustedes la pueden realizar en el YouTube. Así que muchas gracias, doctora Quintanilla, muchas gracias, doctor Gracias, Israel, Paulita. y a todo nuestro equipo que está trabajando en tratar de buscar alternativas terapéuticas que sean innovadoras y que sean eh, prontas y asequibles para combatir este tipo de mal que son las adicciones, no tan solo al alcohol, sino que a diferentes drogas y que tienen este alto costo a nivel de sociedad y del país. Así que nos estamos viendo en un próximo webinar. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Anita, muchas gracias por la ayuda en este webinar. Gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Buenas noches. Buenas Buenas Muy noches. noches. buenas noches.